El diseño y la construcción de cohetes siempre está relacionado con el manejo de combustible y su forma de resguardo, la cual generalmente es por medio de tanques presurizados. Los tanques en donde se almacena el combustible, ya sea para un banco de pruebas o en la misma estructura del cohete, siempre se deben manejar con sumo cuidado, ya que los accidentes pueden ocurrir por diversos motivos. Dentro de los principales factores a los que hay que dar prioridad para la seguridad de los bancos de prueba para motores cohete destaca la posibilidad de destrucción de una unidad o motor en el lugar de trabajo de la instalación de prueba, acompañada de expulsión de elementos estructurales, derrame de combustible, incendio y explosión. Explosión de tanques de combustible, baja temperatura de los combustibles criogénicos y su evaporación. Mal funcionamiento de los equipos, tanques y tuberías con presiones mayores a la atmosférica. Peligro de explosión e incendio de diversas sustancias y materiales en contacto con los combustibles. Presencia de sustancias nocivas al medio ambiente. Ruido ensordecedor por onda de choque proveniente de la tobera. Choque térmico en los deflectores y conductos de salida. Asfixia por mala ventilación en reducción de la concentración de oxígeno. Toxicidad de los combustibles y sustancias de trabajo del complejo espacial. Regulación defectuosa del flujo másico que atraviesa a la cámara de combustión. Encendido no autorizado de motores, etc. Recordemos el accidente ocurrido en la antigua Unión Soviética, en el año de 1960, cuando el cohete R-16 explotó en el cosmódromo de Baikonur, en Kazajstán. El lanzamiento estaba previsto en la plataforma 41 y el constructor en jefe Mikhail Kuzmich-Yangel era responsable del proyecto. Una falla en el sistema eléctrico provocó el encendido del motor de la segunda etapa, dejando expuesto a los tanques principales de la primera etapa a una combustión y a una explosión inminente. Es obligatorio que el banco de pruebas cuente con las medidas mínimas de seguridad y siga la normativa federal para operar un motor cohete. Entre ellas, destaca la certificación de pruebas experimentales, certificación de instalaciones, certificación ambiental y de ruido, certificación de mano de obra, certificación de procedimientos, certificación del sistema de gestión de calidad, etc. Existen normas de seguridad aplicables en los complejos espaciales para todos los bancos de prueba de motores cohete de combustible líquido, diseñados y reconstruidos, que aplican para los laboratorios experimentales, para las instalaciones de almacenamiento de combustible, para sistemas independientes del banco y para casi todos los combustibles como lo son hidracina, dimetilhidracina simétrica, parafina, hidrógeno, tetróxido de nitrógeno, oxígeno, queroseno o RP1, incluido el metano. Tomando en cuenta que existen 4 clases de toxicidad de los combustibles y sustancias de trabajo del complejo espacial, se deberá contemplar los siguientes aspectos de acuerdo a su peligrosidad. La primera clase incluye a los combustibles con base en hidracina, como lo son hidracina, dimetilhidracina simétrica y el compuesto luminal, que es una suspensión de aluminio en hidracina. La segunda clase incluye a los residuos de hidrocarburos y al peróxido de hidrógeno. La tercera clase incluye a los oxidantes de tetróxido de nitrógeno. La cuarta clase incluye al combustible con base en parafina. Cabe aclarar que el hidrógeno líquido, el metano y el oxígeno líquido no son tóxicos, pero hay que tener en cuenta su riesgo de incendio y explosión. En la siguiente tabla se muestra la categoría de la mayoría de los combustibles que se usan en un banco de pruebas de motores de combustible líquido. Como se puede apreciar, los combustibles con base en hidracina entran en la categoría 1, el peróxido de hidrógeno en la categoría 2, el tetróxido de nitrógeno en la categoría 3, asimismo la mezcla entre este y el ácido nítrico.
de tal manera que el alcohol etílico, el queroseno y el gas avión entran en la categoría 4. El hidrógeno y el metano no están categorizados, pero se debe tener en cuenta su riesgo de explosión. En función de la categoría de riesgo, según los combustibles que se emplean, se determina la distancia más corta del complejo espacial y el banco de pruebas hasta la zona residencial o de visualización externa. La distancia de la zona de protección depende en gran medida del empuje y potencia del motor, de la duración de la prueba y de la eficacia de los dispositivos de pureza ambiental. Esta distancia no debe ser menor a la especificada en la tabla que se muestra. Dentro de la tabla, MC significa consumo de masa de combustible en una prueba. El grupo 1 se encuentra conformado por hidracina, dimetilhidracina asimétrica y compuesto luminal. El grupo 2 se encuentra conformado por compuestos de hidrocarburo. El grupo 3 por el peróxido de hidrógeno, tetróxido de nitrógeno y la mezcla de ácido nítrico y tetróxido de nitrógeno. La distancia mínima de la zona de protección sanitaria para pruebas de motores cohete que utilizan queroseno, alcohol etílico, gas avión, hidrógeno líquido, oxígeno líquido y metano es de mínimo 300 metros, la cual depende de la cantidad de combustible a utilizar y que se tenga en los tanques de resguardo. Se deberá tomar en cuenta el diseño de los sistemas de almacenamiento, recarga, captación y neutralización de toxicidad para garantizar unas condiciones de trabajo seguras y evitar dañar al medio ambiente. Cuando se prueban motores de combustible líquido en donde sus componentes principales son hidrógeno líquido y oxígeno líquido, existen 5 categorías para clasificar a dicho banco de acuerdo a su tipo de emisión. Categoría 1. Bancos de pruebas en frío y de encendido para cohetes que trabajan en gran altitud o etapas de cohetes superiores. Categoría 2. Bancos de prueba en frío y de encendido para cohetes que trabajan con empujes superiores a 1000 kN. Bancos de prueba en frío y de encendido para cohetes que trabajan con rango de empuje desde 500 kN hasta 1000 kN. Categoría 4. Bancos de prueba en frío y de encendido para cohetes que trabajan con empujes bajos de hasta 50 kN. Y categoría 5. Banco de pruebas en frío para dispositivos y equipos criogénicos con un nivel de hidrógeno líquido de hasta 5 metros. Para la categoría 1, 2 y 3 se recomienda que se lleven a cabo las pruebas directamente en un complejo espacial de lanzamiento. La energía de explosión de un tanque de combustible se encuentra determinada por la siguiente formulación matemática. dE es la energía de explosión. P subíndice T es la presión del tanque. V subíndice T es el volumen del tanque. P subíndice AM es la presión ambiental. Y K depende del tipo de fluido que se resguarde. La magnitud de la presión de la onda de choque en una explosión en tierra o 8 veces la elevación con respecto al centro de la explosión puede estimarse mediante la fórmula del científico ruso Sadovsky. Delta P, subíndice OC, es la presión medida en bares en el frente de la onda de choque desde su centro hasta la distancia R metros del objeto a medir. G es la masa medida en kilogramos de la carga explosiva. R es la distancia desde el centro del tanque hasta un objeto o persona determinada. Esta distancia es la que nos interesa, ya que es la distancia mínima que debemos colocar a un observador para una prueba o un encendido de motor. G se calcula con la fórmula igual a 10.4 por ZA por M subíndice H2. 10.4 es un coeficiente de la relación estequiométrica entre la carga explosiva y el hidrógeno liberado, es decir, solo para el hidrógeno. Cabe aclarar que tanto la mezcla estequiométrica que entrega un coeficiente de 10.4 y la masa G cambiarán de valor si en el tanque existe otro fluido. ZA es el factor de utilización del hidrógeno, generalmente toma valores desde 0.1 hasta 0.4 en condiciones de banco de prueba cerrado y desde 0.01 hasta 0.1 en condiciones de banco de prueba abierto. M subíndice H2 es la masa del hidrógeno dentro del tanque. La zona de destrucción masiva se encuentra cuando se calcula una presión igual o mayor a delta P subíndice OC de 50 kilopascales y la zona de seguridad se encuentra cuando se calcula una presión igual o menor a 10 kilopascales. Sin embargo, para evitar daños de cualquier clase, se recomienda establecer una presión igual o menor a 2 kilopascales. Tomando en consideración una presión de 2 kilopascales como una medida para zona segura, para una masa de hidrógeno de 1000 kilogramos, en un banco de prueba abierto,
Se necesitará una distancia desde un valor de 270 hasta 580 metros. Pero para una masa de hidrógeno de 10.000 kilogramos, la distancia segura abarcaría rangos desde 580 metros hasta 1.250 metros. Ahora, para un banco cerrado, con una masa de prueba de 1.000 kilogramos, se necesitará una distancia segura desde 580 metros hasta 920 metros. Y para una masa de prueba de 10.000 kilogramos, la distancia segura se encontraría desde 1.250 metros hasta 2.000 metros. En un banco de motor cohete de combustible líquido con hidrógeno y oxígeno, es necesario saber la cantidad de hidrógeno con el que se cuenta en resguardo y en los tanques. Con ello, las operaciones y la prueba a distancia se podrá realizar de forma segura, es decir, se deberá planificar una construcción de hierro y hormigón de operación. También se deberá calcular la distancia segura para la zona residencial y los observadores. Procedimientos de evacuación, control de incendios, equipo contra explosiones, edificaciones cercanas y posibles daños. Antes de decidir usar más o menos cantidad de combustible, es de vital importancia verificar la cantidad del mismo en caso de que ocurriera una explosión. Para finalizar, se deberá tomar en cuenta todas aquellas consideraciones para llevar a cabo una prueba de motor cohete de forma segura. Se deberá tener en cuenta los sistemas de ventilación y alarmas, dispositivos luminosos y sonoros para evacuación, el manejo correcto de combustibles y gases presurizados. Se deberá tomar en cuenta el impacto ambiental y el manejo de residuos, la seguridad contra incendios, seguridad eléctrica, seguridad contra sustancias nocivas, aislamiento térmico de equipos y tuberías, reglas de diseño de instalación eléctricas, inventarios, oleoductos, perímetros, normas de seguridad, requisitos sanitarios, seguridad contra explosiones, uso de mezclas explosivas, protección de la naturaleza, etc. Una diferencia clara entre los sistemas en banco de pruebas y del cohete en vuelo es que los tanques se pueden robustecer en tierra, así como colocar más válvulas de cierre, drenaje, de paso, etc. Con lo anterior es necesario intentar replicar exactamente lo que llevará incorporado y en vuelo el motor cohete. Sin embargo, las medidas de seguridad se incrementarán y el costo del complejo espacial se elevará a precios muy elevados. Para mayor información acerca del manejo de tanques y normas de seguridad, por favor consulte mi bibliografía. Gracias.